por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar a uno más. Usted va a discipular a uno más. Usted va a alcanzar a uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. La semana pasada comenzamos a hablar de esta parte, esta sesión de Básico Profundo acerca de la guerra espiritual y hablamos la semana pasada acerca de quién es el diablo y por qué es tan importante conocer a nuestro adversario, a nuestro enemigo. Y la semana que viene vamos a estar hablando de los tres frentes de batalla del ser humano, que es el diablo, el mundo y la carne. Y usted va a estar entendiendo eso y todo esto le va a dar un mayor contexto acerca de la guerra espiritual. Hoy quiero hablar acerca del tema de entender la guerra espiritual o las batallas espirituales. Y por favor, entienda este concepto y lo voy a ir explicando y voy a ser más claro en cuanto a ello. ¿Sí? O sea, cuando se habla de la guerra espiritual o se hablan de batallas espirituales, consisten en luchas que el ser humano atraviesa en el mundo invisible y espiritual que tienen efecto en lo visible y lo natural. ¿Okay? Son batallas, luchas que el ser humano atraviesa en el mundo invisible y espiritual que tienen efecto en lo visible y lo natural. Ya mismo lo voy a explicar con detenimiento, pero necesito que se aprenda ese concepto. Una guerra espiritual es algo que pasa en lo invisible que tiene su efecto en lo visible. Es algo que pasa en lo espiritual que tiene efecto en lo natural. Ahora, es bien importante porque será muy difícil tener victoria en lo natural y visible si no confrontamos las batallas que tenemos en lo espiritual e invisible. Y el asunto de la guerra espiritual es que se ha sacado fuera de contexto. Por un lado hay un grupo de personas que donde quiera ven un demonio. A todo le echan la culpa al diablo. Estas son personas que no toman responsabilidad por sus propias decisiones. Por otro lado, tenemos personas que ignoran completamente la existencia de la guerra o las batallas espirituales. Son personas que piensan que todo esto que hablamos acerca de la guerra espiritual es puro cuento. Y estos dos extremos son muy peligrosos. Porque debemos recordar que 2 Corintios 2:11 nos dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. La semana pasada lo dije. Si no fuera importante saber de la operación del enemigo en nuestras vidas, la Biblia no lo mencionaría. Y entonces si fuera puro cuento, si no estuviera claramente explícito en la Biblia. Pero a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos que el enemigo siempre está buscando persuadir al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, para llevarlos a la limitación. Y el asunto es que muchas personas también tienen este concepto de la guerra espiritual como lo que vemos en las películas de terror, en El Exorcista. Sí, o sea, y cuando no ven a un Freddy Krueger, si no sabe quién es Freddy Krueger, no se preocupe, eso era de mi tiempo. Yo no sabría decirle cuál película de terror malvada, Chucky, o sea, saben a Chucky, dicen este muñequito no va. Y se piensan de que como la guerra espiritual se trata de que alguien le esté dando vueltas en la cabeza o en el cuello y que tiene que treparse por paredes y eso nos lleva a ignorar las guerras espirituales y las batallas espirituales. Porque pensamos que eso que Hollywood se inventó es verdaderamente una guerra, una batalla espiritual. Y el asunto es de que terminamos ignorando las batallas espirituales porque las hemos llenado de fascinación. Por otro lado, hay personas que ignoran
la guerra espiritual, que no reconocen la guerra espiritual. Y cuando venga una persona que está pasando por una batalla espiritual, cuando ve una persona que está siendo atacada por el mismo infierno, muchas veces piensan que es algo emocional y comienzan a decirles cosas como: tienes que ayudarte a ti mismo, tienes que cuidar tu corazón, tienes que pensar positivo, tienes que arreglarte, tienes que alegrarte. Como si el arreglarse o el alegrarse o pensar positivo es de la manera en la que vencemos al enemigo en nuestras vidas. El asunto es que, como decía, como no ven que a la persona se le desfigura la cara o le da vuelta la cabeza, entonces no se percatan que posiblemente lo que esa persona está atravesando es una batalla espiritual. Por ejemplo, hay personas que ignoran o no aceptan que cosas como el adulterio, el alcoholismo, el homosexualismo, las adicciones, son batallas espirituales que la gente atraviesa, en las cuales luego terminan en pecado. Y ese es el otro asunto, que como muchos de nosotros no batallamos con muchas de estas cosas que acabo de mencionar, entonces ignoran las batallas espirituales que podemos nosotros, aún siendo cristianos, todavía atravesar, como lo son el odio, la mentalidad de miseria, la falta de perdón, la ira desatada, desenfrenada. Y ahí es donde, cuando miramos eso, preferimos ignorar que esto es una batalla espiritual y que muchas veces nos dejamos llevar y todavía terminamos pagando las consecuencias. El apóstol Pedro le dijo a la iglesia en 1 Pedro capítulo 5, no solo dijo al mundo, le dijo a la iglesia. Diga conmigo: a la iglesia. No, dígalo como si no estuviera lloviendo. A la iglesia. Le dijo esto a la iglesia. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 9. Manténganse firmes contra él. Manténganse firmes contra él. Manténganse firmes contra quién? Contra el diablo. Y sean fuertes en su fe. Y mire esto. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Y no tengo el tiempo para explicar todo el contexto, pero para que me entienda solamente un poco de lo que está hablando acá. Le está hablando a todas las personas que perdieron sus propiedades, que vendieron sus propiedades, le entregaron el dinero a los apóstoles, luego vino la persecución. Algunos de ellos eran esclavos, otros tenían que mendigar para poder comer, otros simplemente habían perdido sus familias y estaban desterrados, habían perdido su estabilidad. Y el apóstol Pedro le está diciendo: hey, cuidado, porque el enemigo aprovecha estas oportunidades y aprovecha el sufrimiento y aprovecha los problemas para venderte una mentira, porque él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y le dice: y esto no es nada más ustedes, sino que todos sus hermanos están atravesando por lo mismo. ¿Cómo es que en el siglo XXI podemos nosotros sentarnos tranquilamente en nuestras sillas y pensar que no tenemos batallas contra el enemigo? Esto nos demuestra que las batallas espirituales definitivamente producen un resultado en lo natural.
que la batalla espiritual es la lucha que se produce en lo invisible, que da su resultado en lo visible. Y escúcheme por favor antes de seguir, porque esto es importante. Si no peleamos las batallas en lo invisible, definitivamente no seremos victoriosos en lo visible. El pastor Jonathan hace un momento atrás nos hablaba de la fe y decía que la fe requiere accionar, pero en lo invisible hay una batalla que se produce cuando se habla de diezmos y ofrendas. Hay una batalla con la que chocamos. ¿Por qué le tengo que dar a Dios? ¿Por qué tengo que llevar mis diezmos? Eso es para que el pastor se haga rico. Eso es para esto, eso es para lo otro. Y es una batalla en lo invisible que tiene su efecto. Y si usted no trabaja con eso en lo invisible, obviamente no ve el resultado en lo visible. Pero también, si trabaja con eso en lo invisible, y como él decía, la fe no es visible. Usted obtiene fe en lo invisible, pero se manifiesta en lo visible. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando el adulterio viene a seducir a un hombre o a una mujer, eso no comienza en lo visible. Comienza en lo invisible, en los pensamientos, en el deseo desenfrenado. Y luego, ¿qué sucede? En lo invisible, donde nadie está mirando, donde usted mismo no está mirando, se generan pensamientos que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Y cuando usted se deja llevar por esos pensamientos, ahora el resultado se da en lo visible. Por eso Jesús dijo: oyeron que fue dicho que si te acuestas con otra mujer adulteras con ella, pero yo les digo que si piensas en otra mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. Porque entendía que cuando dejamos que nuestros pensamientos y la obra en lo invisible tome lugar, tiene resultados en lo visible. La mentalidad de pobreza y avaricia, esto es algo que se produce en lo invisible, para que de esa manera no confiemos en Dios y nos veamos limitados en lo visible. El orgullo, la ira, la maldad, la falta de perdón, la arrogancia, la indiferencia, todas estas cosas son influencias satánicas en lo invisible que producen consecuencias y limitaciones en lo visible. Hace unas semanas atrás yo les decía y les contaba acá que tuvimos un gran culto aquí un domingo. Yo salí de aquí, visité una familia y salí bien contento de haber visitado a esa familia. Me subo en el carro, voy de camino a mi casa y comencé a tener una lucha espiritual, una batalla de desánimo que yo entendía que era el mismo infierno levantándose. En un momento dado tenía un gran gozo, una alegría impresionante por ver cuántas personas entregaron su vida a Cristo, por ver lo que Dios estaba haciendo, cuántos jóvenes y niños en ese día se bautizaron. Y no hice nada más que de visitar esta familia, a llegar a mi casa. Ahora me cayó un peso de desánimo que yo entendía que definitivamente era espiritual. Y me tuve que detener en el carro y simplemente clamarle a Dios y decirle: por favor, quita esto de mí. Pero si me dejo llevar y decir: oh, es que no pasa nada, ahí es donde uno toma decisiones erráticas, de las cuales luego estamos pagando las consecuencias. Y una de mis preocupaciones cuando hablamos de la guerra espiritual, y fue lo que me motivó a escribir el libro de Caos, es que hemos hecho de la guerra espiritual tan sensacional que en ocasiones no nos damos cuenta de que estamos en medio de una batalla espiritual,
¿O simplemente nos hemos resignado a ella? Pero mientras más busco en la palabra, me he percatado de 3 principios que son indispensables y que nos van a ayudar a ser libres de las batallas espirituales, no importa cuál sea su batalla. Escúcheme bien, no digo que no hay más principios. Estoy hablando de que estos 3 principios son los que he podido encontrar en la palabra que nos ayuda a ser libres, escúcheme, de cualquiera que sea su batalla espiritual. Y son estos 3: la convicción, la obediencia y la oración. La convicción, la obediencia y la oración. Y mientras estaba ahí sentado adorando al Señor, me fascinaba el ver cuando Abigail cantando nos hablaba acerca de la palabra y de la oración, y luego Jonathan se para acá y nos habla de la importancia de la palabra y la fe, como si hubieran leído el mensaje. Pero hay 3 principios importantes. Escúcheme bien: la convicción, la obediencia y la oración. Y no, si usted se pensaba que esto era un culto en que te iba a decir, dale 7 vueltas en la banca y comienza a reprender al diablo para que se vaya, lamento decepcionarle. Si usted quiere ser libre, estos 3 principios son importantes: la convicción, la obediencia y la oración. Muchas personas, cuando están batallando espiritualmente, siempre están buscando a alguien más para que ore por ellos. Hermana, ore por mí que estoy batallando espiritualmente. Como si la persona que va a orar por usted no está batallando espiritualmente. Como si Dios escuchara más a la persona que a usted. Escúcheme bien, nadie jamás orará por usted mejor que lo que usted ora por usted. Por eso es que estos 3 principios son importantes. Usted no necesita buscar a nadie para que lo ayude a salir de sus batallas espirituales. Usted necesita convicción, necesita obediencia y necesita oración. Y luego de eso, su mentor, sus pastores, sus amigos en la fe le pueden ayudar en el proceso, pero usted tiene que tener estos 3 principios. Ahora, ¿qué significa eso, pastor? El principio número 1 es estar convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Y que todo, y decía Jonathan, y que todas las promesas que están aquí son sí y amén. Si usted no cree en la palabra, no hay manera de que obtenga libertad. Todo comienza en la palabra. ¿Por qué usted cree que nosotros insistimos tanto? Compre su Biblia, traiga su Biblia, lea su Biblia. Hablamos de, nos preocupa esta generación. Mira lo que pasó en Bowie. Mira lo que está pasando con los niños. Pero todos los jueves les mandamos un discipulado para que usted lo tenga, un tiempo familiar con la palabra, para que usted venga y le enseñe los principios de la fe a sus hijos. Y todavía es la hora que muchos no lo hacen. Quieren arrastrar a los niños para la iglesia para que ojalá y en la iglesia le enseñen lo que se supone que yo le enseñe en casa. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su esposa la Biblia y decir, mira esto? Es la palabra de Dios, no es un amuleto. Es para leerla, para que nos dé convicción. La palabra nos da convicción. Y cuando entendemos
que esta es la palabra de Dios, al entender que la Biblia es la palabra de Dios, ahora tomo la decisión de obedecer lo que dice la palabra de Dios. No solamente ser oidores, sino hacedores. Lo dice ahí, yo lo hago. Lo dice ahí, yo lo hago. Lo dice ahí. No se trata de, no, es que mira, es que esa parte no me gusta. ¿Sabes cuántas cosas yo le digo a mis hijos que no les gusta, pero les digo la verdad? Lo dice ahí, yo lo hago. Y luego, cuando tomo la determinación de obedecer, aunque me choque, aunque me moleste, aunque me duela, ahora es que afirmo mi relación con Dios por medio de la oración para que me ayude en el proceso. Le voy a dar un ejemplo. Supóngase que alguien le hizo daño. Alguien lo traicionó como usted no tiene idea. O sea, ese tipo de traiciones que te... Lo bendigo en el nombre de Jesús, pero si se muere es lo que merece. No venga a hacerse religioso conmigo. Estoy hablando de esas personas que te han hecho algo que tú sientes que se te hace difícil perdonar. Y que porque eres cristiano no lo dices, pero lo sientes. Y el resentimiento comienza a desarrollarse dentro de ti, porque es injusto lo que te hicieron. Y la falta de perdón luego se convierte en odio. Y ahora estás en una batalla espiritual. Escúcheme, amado. Usted puede llamar a 30 personas que oren por usted. Puede tomar 42 clases, 27 consejerías y aún gritar que las murallas de odio se caen. Y en el momento que ves en Facebook que esa persona posteó algo, todo se te despertó de nuevo. ¿Y qué hacemos ahora? Tratamos de justificar la batalla espiritual que estamos enfrentando. Tratamos de ahora justificar el hecho miren, es que lo que me hizo, y comenzamos a justificar la batalla interna que estamos enfrentando. Ahora mire esto. ¿Cómo entonces, pastor, soy libre de eso? Primero, estar convencido que esta es la palabra de Dios. Y cuando usted va a la palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 44 dice: pero yo digo, come on piano, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a malos como a buenos y envía lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Te lo leo una vez más. Cuando ahora ese odio, ese resentimiento, o lo que decimos esto: no, yo no lo odio. Yo no lo odio. O sea, tengo coraje, pero no lo odio. Se me hace difícil perdonarlo, pero no lo odio. ¿Y cómo controlas eso? Ariel, explícame. Si es algo que se produce en lo invisible. Por eso es que estar convencido que esta es la palabra de Dios
Y como estoy convencido que esta es la palabra de Dios, ahora leo en la palabra de Dios, pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. ¿Qué estamos diciendo? Esto Dios lo dijo. Paso número 2. Él lo dijo, yo lo hago. Pero es difícil. Por supuesto que es difícil. Y es ahí donde comienza la oración. Porque ahora, ahí lo dice, tengo la disposición de hacerlo. Pero ahí es donde oramos, Señor, ayúdame. Ayúdame porque reconozco que tengo que perdonar. Reconozco lo que tu palabra dice, pero se me está haciendo complicado y difícil. Y ahora no ora para que Dios de repente haga algo. No, ahora usted ora para que Dios trabaje con usted. La convicción, la obediencia y la oración. Y a medida que ahora usted comienza a orar conforme a lo que dice la palabra, pero que todavía usted siente resistencia, por eso se llama batalla espiritual. Usted comienza a pedirle a Dios, y esto lo puedo poner con ejemplo con un sinnúmero de cosas. Lo puedo poner con ejemplo con el pecado. Miren, es que todavía batallo con esto. Sé que la Biblia dice eso, pero ahora tengo que tener la determinación de obedecerla. Y en el proceso de obedecerla, ahora oro para que Dios me ayude. Y si hace eso, va a ser libre. Efesios capítulo 6 nos dice lo siguiente. En el versículo 12 nos dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Él está explicándonos que tenemos una batalla espiritual, que todos, no importa quién seas, en un momento dado batallarás con un área espiritual. Y hay 3 consejos que Él nos da. Bueno, hay muchos, pero hay 3 que van pegados con lo que te acabo de decir. El versículo de Dios dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Escúchame, por favor. ¿Por qué es importante la convicción, la palabra y la oración? Porque tú no puedes pelear tus batallas espirituales en tus fuerzas. No puedes, no importa cuán fuerte sea tu carácter. No puedes. Inclusive el apóstol le está diciendo, no le está diciendo: vamos, échenle ganas que ustedes pueden. Dale, dale, dale. Guarda tu corazón. Vamos, tú puedes. Arréglate. Alégrate. No, le está diciendo: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. En otras palabras, no puedes vencerlas. Tú no puedes, yo no puedo. Yo no vine y iba en el carro sintiendo esa batalla espiritual y dije: oh, yo puedo, yo soy pastor, yo puedo. No, yo tuve que venir a Él y decirle: Señor, yo no puedo, por favor, quítame esto. Quítame esto. En el momento en que usted entienda que no puede y que usted se somete a Él y que usted lo busca a Él y depende de Él, es el principio. Pero fíjese lo que Él luego dijo:
En el versículo 11, Él le dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme. ¿Contra qué? Contra las estrategias del diablo. Y yo no tengo el tiempo para hablar de todas las piezas de la armadura de Dios, pero te lo voy a resumir de esta manera. La mayoría de ellas tiene que ver con la palabra de Dios. Te lo voy a resumir. El cinturón de la verdad, la palabra de Dios. Calzado de la paz que proviene de la buena noticia, palabra de Dios. Escudo de la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y luego termina diciendo: la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Qué nos demuestra, amados? Que no hay manera de vencer nuestras batallas espirituales si no nos estamos llenando de la palabra de Dios. Y número 3, dice el versículo 18: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y para muchos el orar en el Espíritu es el orar en nuevas lenguas. Y no lo descarto, pero tomemos en cuenta que el apóstol Pablo está hablando acerca de la guerra y la batalla que tenemos en nosotros mismos. Entonces, orar en el Espíritu pudiera significar de que voy a orar ahora para que mi vida se alinee con el propósito de Dios. Y esa oración no la puedo hacer en la carne, porque la carne me trae al pecado, pero el Espíritu me lleva a obedecer a Dios. Entonces, orar en el Espíritu, vuelvo y digo, no descarto el hablar en nuevas lenguas, pero orar en el Espíritu para mí me parece más el yo venir y postrarme y decirle: Señor, yo quiero que mi vida se alinee con tu propósito. Quiero que trabaje con todas estas áreas desagradables, con este pecado oculto, con esta guerra que tengo en lo invisible, que me está llevando a afectar a aquellas personas que amo en lo visible, o que me están afectando a mí mismo en lo visible. Por favor, entienda que Satanás opera en lo invisible: la persuasión, el engaño, la mentira. Y te voy a dar una escritura más y con esto ya termino. Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13, se lo voy a resumir, nos muestra que un día Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Y mientras se enseñaba, había una mujer que estaba lisiada. Y dice el versículo 11: vio una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. Y fíjense lo que dice ahí, me fascina: ¿cómo alabó a Dios? Con signo de exclamación. Escúcheme bien: 18 años atada por un espíritu maligno. En el templo, estaba en el templo, atada por un espíritu maligno. Un espíritu maligno en lo invisible
que había producido resultados en lo visible. Estaba encorvada y no podía ponerse de pie o derecha. Jesús llega. Todo el mundo estaba haciendo su trabajo en el templo, sus oraciones en el templo. Pero Jesús identifica que el problema de esta mujer en lo visible era por algo que estaba pasando en lo invisible. Y ahora viene y confronta el espíritu maligno en lo invisible. Y la mujer quedó sanada ahora en lo visible. ¿Entiende por qué esto es tan importante? ¿Por qué las batallas espirituales son tan importantes? ¿Cuántas personas se encuentran luchando ahora mismo con una situación en lo invisible, con resentimientos en lo invisible, con pecados en lo invisible, con luchas en lo invisible, y vienen al templo y cantan y oran y sirven, pero sabes que tienes algo en lo invisible que no te permite enderezarte completamente? Posiblemente la mujer, al igual que todos los que la rodeaban, se habían resignado a que ya ese era el destino de esa mujer. Posiblemente ya habían dicho, ya es así y ya ni modo. Y posiblemente hasta la misma mujer decía, ya soy así, ya ni modo. Pero cuando Jesús entró en escena, reconoció el espíritu maligno en lo invisible y le dio libertad. Y se vio en lo visible el punto que dice, ¿y cómo alababa a Dios? Nosotros podemos alabar de labios o podemos alabar en espíritu y en verdad. Jesús quiere hacer eso en nuestras vidas. Quiere traerte libertad. A mí no me interesa qué te han dicho, cuántos psicólogos hayas visto, cuántos pastores, cuántas consejerías, cuántos hermanos. Una sola cosa necesitas. Una sola cosa. No es que yo ore por ti, no es que yo me siente contigo. Es simplemente creer que esta es la verdad y que está llena de promesas para ti. Obedecer y orar. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.